China sacó unos juguetes, armas nuevas, más hay que decir que tenía a Rusia, a los muchachos básicamente de 20 países al lado, entre ellos Kim Jong-un y Vladimir Putin. ¿Quién entonces ya oficialmente tiene suficientes armas como para decir que puede ser un rival de Estados Unidos? Este despliegue de China no es cualquier cosa. Tengo conmigo a Lajos Sasdi León Borja, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Pero además de eso, tengo que decirle que también quiero hablar con usted sobre el tema de Venezuela y lo que ha pasado. Sé que usted tiene una perspectiva interesante sobre este asunto y medios están advirtiendo de que esta puede haber sido en la cuenca de Ponce, al sur de Puerto Rico, en básicamente la zona del Caribe, este ataque o este bombardeo a esta embarcación que Donald Trump ordenó para básicamente decirle al mundo que estaba listo para bombardear supuestamente el narcotráfico de Venezuela y Tren de Aragua. Ok, primero que todo, ¿le impresionó lo que presentó China como parte de su nuevo arsenal militar? Sí, sí, ha sido pues interesante, ¿no? Alguno podría haber dicho, ¿no? Que todo ese armamento, todos esos aviones, misiles, en inglés dirían con ironía, toys for boys, juguetes para muchachos, para niños, eh, por toda la panoplia, todo el tipo, la diversidad de elementos, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Que a los niños, pues si no ahora en el pasado les gustaba jugar con aviones y barcos y cosas. Bueno, estos obviamente son lo real y es como un gran salto, a great leap forward, un gran salto de los chinos. No es que es la primera vez que muestran este armamento, pero ciertamente es la culminación hasta la fecha de mostrar en un desfile militar que creo que tengo entendido que no son tan frecuentes, no es como Rusia, que pues ha tenido sus desfiles militares el día de la victoria en Europa, ¿no? Contra Alemania en mayo, pues siempre ha habido un desfile. De los chinos no tanto, pero bueno, esta vez sí se han, eh, digamos, tirado la casa por la ventana en cuanto a mostrar lo que han querido mostrar. Y de todo, nuevos misiles balísticos intercontinentales, perdón, parece que misiles balísticos de alcance intermedio, eh, drones o aviones no tripulados, incluyendo aviones no tripulados de combate que podrían lanzar las bombas penetrando un espacio aéreo enemigo defendido, o sea que, o para destruir las defensas antiaéreas, armas láser, contramisiles, drones submarinos kamikaze, uno que sería el equivalente al dron kamikaze submarino ruso Poseidón o Status-6. El ruso se le atribuye, se ha dicho que podría llevar una ojiva de hasta 100 megatones. Para que tenga una idea, creo que la explosión nuclear atmosférica más poderosa o termonuclear fue en los años creo que 50, en tiempos de la Unión Soviética, la isla de Novaya Zemlya, en el Océano Ártico, la Tsar bomba, 50 megatones, una bomba de gravedad atmosférica, eh, pero se dice que este drone ruso podría tener una ojiva de hasta 100 megatones. Su función sería hacerse explotar de llegar a un puerto enemigo, un gran puerto. Los sistemas de radar que se tengan de nueva generación, radares activos de fase, se utilice la inteligencia artificial para precisamente analizar las señales. Eso lo digo yo, no es del desfile este. Y si ven que hay una especie de abejorro a gran altura, donde no debe estar un abejorro volando a gran velocidad, la inteligencia artificial pues diría, ah, eso no es un abejorro, eso puede ser un caza tal o cual, ¿no? Ya que tendría en su banco de memoria, ¿no? De datos, todos los datos posibles habidos y por haber de los sistemas de armas aéreos en el caso de un sistema de radar chino. Si es un sistema de radar de última generación norteamericano, ¿no? Pues sería lo mismo, ¿no? Detectarían algo así. Ah, pues eso no es un abejorro, eso es un arma
que podría ser según el rival que se tenga, ¿no? Y según el lugar donde se ocurre el incidente, o ruso o chino. Bueno, así que la China, vamos a ver rápidamente, según lo que he visto, ¿no? Probablemente hay mucha más información. Se ha hablado del DF-5C. Ese es un misil balístico intercontinental. Los misiles balísticos intercontinentales, con esa definición en inglés, es las siglas ICBM, que viene de Intercontinental Ballistic Missile. Esos están basados en tierra. Cuando tienen esa terminología ICBM, esas siglas, están siempre basados en tierra y pueden ser fijos en un silo subterráneo, como los Minuteman III de Estados Unidos, que tiene 450, y me imagino que el futuro misil balístico intercontinental americano, creo que es el Centinela, que va a reemplazar a los Minuteman III, también estará basado en silos subterráneos. Pero el misil chino pues estaría, digamos, bueno, el DF-5C podría, me imagino que estar en lanzador móvil, podría estar también en silo. La versión que han mostrado no estaba integrada en una sola unidad. ¿A qué me refiero? Estaba el misil SDF-5 en sus versiones iniciales y es un misil intercontinental, balístico intercontinental antiguo, o sea que no es de lo más nuevo, pero la última versión sí que lo es, versión mejorada. El DF-5 y 5 punto y la versión que le seguía DF-5A son de combustible líquido y son de dos etapas, el cohete. El cohete el misil es de dos etapas. Y me imagino que originalmente estarían basados en silos subterráneos. Eh, el misil que fue desplegado en el desfile no estaba en un lanzador móvil, estaba en un vehículo, un camión llevaba la parte, la segunda etapa, donde estarían las ojivas nucleares. Eh, los primeros misiles de esa versión, ¿no? Las primeras variantes o versiones, el DF-5, DF-5A, tenían alcance, el primero 12.000 kilómetros, el otro DF-5A creo que 13.000 kilómetros de alcance. Y el número de ojivas, bueno, múltiples. Eh, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, vehículos de reentrada múltiple, eh, eh, digamos que de blanco fijo, o sea que se ha identificado el blanco al que iban a atacar. MIRV, por sus siglas en inglés, MIRV, MIRV. Eh, el nuevo, el que han mostrado, tendría más alcance, 20.000 kilómetros. La última versión de ese veterano misil balístico intercontinental, el DF-5, versión C, el que mostraron. Da la impresión que no estaría basado en un lanzador móvil, y si estaría en un lanzador móvil no lo mostraron, porque la primera etapa estaba creo que en otro camión que seguía al camión que primero llevaba. Vamos a ver, primera etapa sería con la cual se lanza, la segunda etapa sería donde están las ojivas, así que estaban separados, no estaban juntos. En cambio, otro misil balístico intercontinental nuevo, el DF-61, que al parecer sería sucesor del DF-41. No se sabía del DF-61 hasta este desfile. Lo mismo con el DF-5C, la última versión del veterano misil balístico DF-5. La versión C tiene un alcance máximo, repito, 20.000 kilómetros, pero puede ser más. ¿Por qué? Tomando de referencia al misil balístico intercontinental Sarmat ruso, que creo que también es de combustible líquido. ¿Cuál es la diferencia entre combustible sólido y combustible líquido? Bueno, el combustible líquido, la ventaja es que
si quieres parar el lanzamiento y ya has iniciado los motores del misil, está en un silo, lo puedes parar, cortas el flujo del combustible. En cambio, si es combustible sólido, se prende y nada lo puede parar ya. O sea que si se lanza, se lanzó y pues seguirá su trayectoria. Y es el de combustible sólido de lanzamiento más rápido, porque los de combustible líquido primero tienes que recargar el combustible líquido. No lo suelen tener en el misil. Le llenas el tanque, vamos a decir, antes de lanzarlo. Es bastante corrosivo ese combustible. Creo que podría hacer daño a los tanques si lo tuvieran todo el tiempo allí. Así que solo lo cargan antes de lanzarlo. Una señal también para una potencia que se ve amenazada, que ven que están llenando el tanque de esos misiles. Ya eso les alertaría, según si tienen las fuentes de inteligencia para enterarse. Eh, pues el DF-5C es combustible líquido. Creo que el DF-61 sería combustible sólido y está en lanzador móvil. O sea que la diferencia entre un misil en un silo subterráneo, obviamente el misil que está en un silo subterráneo no se puede mover y ya es identificado como potencial blanco para podría ser un primer ataque de misiles. Eh, ¿Cuál sería el enemigo? Bueno, enemigos potenciales o países que tienen la capacidad para atacar sería Estados Unidos, sería la misma Rusia, aunque ahora son aliados, pero a veces ocurre que los aliados de ayer o de hoy pueden ser los enemigos de mañana. En todo caso, el misil balístico en un silo subterráneo no se mueve y puede ser destruido si la ojiva atacante nuclear está muy cerca de la apertura del misil, del silo subterráneo. Suelen ser silos reforzados de hormigón armado, vamos a decir, fortificados, ¿no? Para que pueda resistir el impacto de una explosión nuclear cercana. Ahora, si está encima del silo, ahí probablemente el silo no soportaría la explosión. Volvamos al misil ruso que les decía, el Sarmat o Sarmat. Eh, Sarmat o Sarmata. Eh, Tiene un alcance máximo de 18.000 kilómetros. Creo que también es combustible líquido el ruso. Ahora, y a eso vengo, ¿por qué menciono al ruso si hablamos de los chinos? Porque hay un tipo de lanzamiento de ataque nuclear que se llama el vuelo suborbital, como eh, Fractional Orbital Bombardment System, FOBS en inglés. Fractional Orbital Bombardment System, sistema de bombardeo orbital fraccionado, así le llaman. Es una trayectoria de la ojiva que en vez de seguir una órbita como de un misil balístico intercontinental normal, sigue una órbita más baja, suborbital, y eso le permite darle la vuelta la órbita suborbital, la vuelta a la Tierra, cuantas veces se le permita, los que han lanzado el misil, hasta que se le da la orden a la ojiva de atacar, con unos motores que tiene la ojiva, cambiar de trayectoria en vez de darle otra vuelta a la Tierra, apuntar la nariz, vamos a decir la proa, hacia el blanco donde se le ha dicho ahora ataca. Y por lo tanto, el ruso, con esa órbita, esa trayectoria de vuelo suborbital, las ojivas, tendría un alcance de 35.000 kilómetros. Así que podríamos especular que en el caso del misil chino, con una trayectoria, un alcance máximo de las ojivas de 20.000 kilómetros, el ruso sería 18.000 kilómetros, pero con vuelo suborbital podría ser no menos de como el ruso, 35.000 kilómetros. O sea que realmente el alcance de esas ojivas puede ser mayor que 20.000 kilómetros. Aproximadamente 35.000, quizá un poco menos, 30.000, 32.000, pero más o menos en ese ámbito, como el ruso, 35.000. Muy, muy peligroso, muy peligroso. Eh, Puede atacar cualquier blanco en el planeta Tierra, vamos a ponerlo así. Entonces, el DF-61, que es móvil, ese sí es móvil, parece que es sucesor de un misil ya existente balístico intercontinental móvil, el DF-41, pues
El DF-41 tenía un alcance máximo de hasta 15.000 kilómetros, 12.000 a 15.000 kilómetros. Es de esperar que el nuevo, el DF-61, no sea menos de 15.000 kilómetros, incluso un poco más, o 16.000 kilómetros, no lo sabemos, pero no será menos que el DF-41. Y creo que el DF-41 podría llevar 8 ojivas. Probablemente este puede llevar el DF-61 al menos 10. Depende del peso de la ojiva también, ¿no? Dice que puede llevar hasta 12. Pues tú lo has dicho ahí. 12. Ahí está. El DF-61. Que ojivas, por si acaso, es la parte de la punta que es explosiva. El vehículo de reentrada que tiene la carga nuclear o termonuclear, ¿no? Si es 1 millón de toneladas de TNT, un megatón es termonuclear. Aunque también he visto que ojivas de 750 kilotones lo consideran termonuclear, pero bueno. ¿Qué más cosas? Pues ha mostrado misiles antinavío. Esos serían utilizados por ejemplo, en una guerra contra la Marina de Guerra Americana, que vendría, se presume, ¿no?, en defensa de Taiwán, en caso de invasión china de Taiwán. Y esto no es cosa baladí, o sea, no es una mera especulación, porque ya lo ha dicho Xi Jinping, el presidente chino que ha organizado todo este show, que para 2028 deberían de estar preparadas las Fuerzas Armadas de la República Popular China. Si no me equivoco, para ese año no quiere decir que vaya a ocurrir, pero que ya estén preparadas si se le diese la orden para atacar a Taiwán y conquistarla. O sea que hay intenciones. Lo ha dicho la China también, que si Taiwán se declarara independiente, porque hay un movimiento que ya saben que oficialmente Taiwán, su nombre oficial es República de China, de la China, República de la China. Sería, pues eso viene de tiempos de la Guerra Civil, que terminó en la China en 1949. El gobierno de la China, que fue aliado de Estados Unidos, porque ahora Xi Jinping, presidente chino, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial, como que si las fuerzas comunistas chinas de Mao Zedong fueron las que lograron o tuvieron un papel decisivo en la derrota del imperio del Japón. No, no, eso es propaganda, es falso. Estaban al margen. Fue después de la derrota del Japón que los rusos que ocuparon Manchuria, que había sido parte del antiguo imperio chino, la de última dinastía, los que vieron la película El último emperador, pues esa dinastía era la dinastía manchú. Los manchúes no eran realmente chinos, un pueblo mongol al noroeste. Manchuria está de la China, que en el siglo XVIII conquistó la China y sus soberanos se convirtieron en emperadores chinos, creo que hasta 1911 por allí, en que fueron derrocados. Pero el punto es que los rusos ocuparon Manchuria, que estaba ocupada por el Japón, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, todo el armamento que los japoneses dejaron, es lo que leí, y también el armamento que Stalin, líder soviético, quiso, armamento soviético, se lo dieron a las fuerzas de Mao para ganar o poder combatir a las fuerzas nacionalistas de la República de China del general Chiang Kai-shek. Era un dictador, pero era aliado de Estados Unidos, enemigo del Japón, y pues era, vamos a decir capitalista. No era democrático, no era demócrata, liberal, pero vamos a decir que era de derecha, era aliado de Occidente, ¿no? Y anticomunista, obviamente. Entonces, Stalin armó a las fuerzas de Mao después del fin de la guerra. Es ahí cuando después se impone, y creo que el Congreso americano le cortó la ayuda a las fuerzas de Chiang Kai-shek. Eso contribuyó a la derrota, algo así como la derrota de Vietnam del Sur décadas después. El Congreso no cumplió con su obligación de Estados Unidos de darle combustible para la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, darles armamento, municiones. Entonces vino Vietnam del Norte, que tenía el apoyo de la Unión Soviética, creo que de la China también, y ya nada de Vietcong y de guerrillas, de esconderse en túneles, a campo abierto con tanques y aviones. Y claro, ya Vietnam del Sur no tenía la ayuda de Estados Unidos, no pudo resistir. Así pasó con Chiang Kai-shek. Claro, la excusa de Washington ha sido es que
los chinos eran corruptos, los de Chiang Kai-shek, o los de Corea del Sur eran corruptos cuando Corea del Norte les invade y los, los derrota inicialmente al comienzo de la guerra de Corea. Siempre es la excusa de Washington, si tiene un aliado que han dejado de ayudarle o no le han ayudado como es debido, y ese aliado no ha podido ante un atacante, es que es la corrupción. Eh, no cambian, cambiarán los gobernantes, pero la retórica sigue igual. Y bueno, pues en el caso de la China, eh, estoy saliendo del tema realmente, pero solo para que tenga una idea, el secretario de Estado de Truman era George C. Marshall, que había sido jefe de Estado Mayor en la Segunda Guerra Mundial, era secretario de Estado y parece que estaba influenciado por las ideas de Latimer, que era, pues, creo que estaba en el Departamento de Estado, experto en geopolítica, su campo era el estudio de las fronteras, del papel de las fronteras en la geopolítica, pero su padre había sido un misionero, creo que evangélico en la China, y entonces Latimer, pues pensaba que, y eso se lo metió en la cabeza, parece que a George C. Marshall, el secretario de Estado, que no, que Mao, si ganaba Mao en la guerra civil contra Chiang Kai-shek, sería positivo, porque Mao quería la reforma agraria y que entonces le comprarían tractores John Deere a Estados Unidos y haría mucho negocio vendiéndole tractores a Mao por su reforma agraria. Entonces, bueno, ya lo demás es historia. Chiang Kai-shek es derrotado, su gobierno de la China, pues de la República de China, que fue aliado en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, se refugia en Taiwán, que era considerado parte de la China. El Japón lo había tenido hasta 1945, con su derrota, pues abandona Taiwán, la isla de Formosa. Y pues ahí viene la historia, ¿no? Que hay unos Taiwán que quieren sí la unificación con la China, pero con una China no comunista, no como ahora que es comunista. Y hay aquellos que son pues se incluyen los habitantes nativos de la isla, no los chinos que vinieron como refugiados del continente tras perder la guerra civil, sino los que eran la población original, que llegó a haber tribus, era una población como tribal, más primitiva, ¿no?, que la China del continente, y esos querrían la independencia, porque no se consideran realmente chinos, sino taiwaneses. Y ya lo dijo Xi Jinping, ¿no?, y gobiernos de la China anteriores, que si Taiwán se declara independiente, les invaden. Así que, bueno, este desfile también significa, sirve, ¿no?, de aviso a Taiwán, de aviso a Estados Unidos, una advertencia, y por eso ha mostrado misiles antinavío, supersónicos o hipersónicos, rápidamente. El YJ-15 sería supersónico. Podría ser, pues, tiene como unos ramjets, que son unos motores supersónicos. La velocidad máxima podría ser Mach 2.5 o Mach 3, probablemente no más de eso. Pero hay otros que mostraron como YJ-17, YJ-19, YJ-20. Y lo del 17 y el 19 podrían ser, se dice que son hipersónicos. O por lo tanto, no menos de Mach 5 o más, 5 veces la velocidad del sonido. El YJ-20 lo han descrito como un misil eh, hipersónico aerobalístico, que sería como el Kinjal ruso. Kinjal quiere decir daga en ruso. El Kinjal o KH-47M2. El KH podría también en español ser J. J-47M2, el ruso. La KH lo pronuncian los rusos como una J nuestra. Ellos lo escriben como una X en cirílico, pero es como la J nuestra. Y ese lo han usado los rusos, el Kinjal, en la guerra de Ucrania. Lo lanzan los cazas MiG MiG-31, que han sido diseñados originalmente en la época soviética como cazas de superioridad aérea, una velocidad máxima de Mach 2.8. La idea era tratar de interceptar al Blackbird, creo que SR-71, este avión de reconocimiento supersónico que lleva a una velocidad de Mach 3, pero lo adaptaron los rusos tras la caída de la Unión Soviética también para operaciones de ataque, no solo de defensa de la patria, ¿no?, del espacio aéreo ruso. Y
pueden lanzar el Kinjal, un misil aerobalístico, o sea que se lanza desde el aire y toma una trayectoria balística en el descenso y va a velocidad hipersónica, aparentemente maniobrando para evitar las defensas enemigas. Los chinos tienen un arma, parece que en esa categoría. Lo han mostrado, que yo sepa, no se ha visto ser disparado, pero lo han mostrado allí. Tienen también un arma láser, sería el LY-1. Y bueno, no son los únicos. Alemania, la Rheinmetall ha estado desarrollándolos. Los ingleses tienen uno, ya creo que podría ser operativo. Creo que es el Sea Dragon o el Fire Dragon. Algo de dragón tiene el término del arma láser antimisil británica para la Armada Real Británica, para proteger sus navíos de ataques de misiles. Pero ellos ya tienen uno. Los americanos, claro que sí, desde hace décadas tienen la tecnología, la han estado experimentando, desarrollando, y ya creo que tienen un sistema que podría ser operativo o puede serlo ya. Entonces ahí tienen el chino, sí, el LY-1. Eh, y Ucrania tiene, al parecer, un lanzador, un arma láser, un proyector, ¿no? De haz láser antimisil. Rusia lo tiene ya desde tiempos de la Unión Soviética. Han estado desarrollando, perfeccionando la tecnología. Eh, en el caso de Ucrania, no se sorprenda, no olviden que Ucrania fue parte del sector militar industrial soviético. Alta tecnología, fabricaban misiles balísticos intercontinentales, cohetes espaciales, y no sorprenda que tengan un sector que ahora produce drones kamikaze de largo alcance, uno de ellos con 3.000, un misil crucero con 3.000 kilómetros de alcance, etcétera. Legado, ¿no? De aquellos tiempos, herederos de lo que fue, digamos que, la base tecnológica del sector militar industrial soviético, pero obviamente actualizado a los nuevos tiempos, con incluso inteligencia artificial, como los chinos y como los rusos. Ya todo el mundo está usando la inteligencia artificial. Eso es un elemento que no lo podemos ver en el desfile, pero ténganlo por seguro que estarán en las armas chinas. Y han estado mostrando drones, aviones no tripulados de combate. Las siglas en inglés son UCAV, UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle. Y ha mostrado uno que es un ala volante, creo que el GJ-11, Loyal Wingman, que sería algo así como el compañero de vuelo leal, ¿no? Porque acompañarían aviones tripulados de combate chinos que irían acompañados de los drones de combate no tripulados, obviamente. Esa idea también lo tienen los americanos y tienen el concepto de Loyal Wingman también, así que si los chinos lo han usado, probablemente lo han tomado prestado de Estados Unidos. Ese concepto de Loyal Wingman también lo tiene Australia, creo que con ayuda tecnológica de Estados Unidos, creo que es de General Atomics, me parece, que es la que produce los Predator y los Reaper, ¿no? Esos aviones no tripulados tan famosos. Si no es la General Atomics, que está colaborando con Australia, es otra compañía americana que ahora se me escapa. O sea que Australia tiene el concepto de Loyal Wingman también. La Unión Europea, bueno, países de Europa, de la OTAN, están proyectando ello, el nuevo avión de sexta generación, porque los más avanzados actuales son de quinta. Los repito, los americanos, F-22A, F-35. Los chinos, que los mostraron en el desfile aéreo, J-20, J-35. El J-35 es como bueno, no voy a decir una copia porque sería injusto. Es una versión china equivalente al F-35 americano. Se pueden inspirar, pero podemos decir que ya es un avión chino. Es como el Mitsubishi llamado Zero, avión caza de portaaviones de la Segunda Guerra Mundial japonés, avión japonés, pero parece que hubo transferencia de tecnología alemana antes de la Segunda Guerra Mundial que ayudaron los alemanes en secreto. Se les estaba prohibido desarrollar una Luftwaffe, una fuerza aérea, por las condiciones, ¿no? Las exigencias del Tratado de Versalles, ¿no? Que impuso condiciones a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Alemania? Pues entrenaban guerra de tanques clandestinamente en Rusia, que era como un aliado a la Rusia bolchevique, claro, ambos enemigos de Occidente, y
digamos que desarrollaron, parece que el sector aeronáutico de monoplano, no biplano, biplaza, no biplano de dos alas, como era en la Primera Guerra Mundial, sino de una ala, como los Ceros, por ejemplo, y creo que otros aviones también, el BAL, el avión bombardero en picado japonés, el equivalente alemán era el Stuka, el Junker JU-87, que por cierto, el Stuka alemán se inspiraba en un avión ¿cómo decir?, de bombardeo en picado americano, de Glenn, ¿cómo se llamaba el piloto este americano famoso? Se me escapa, pero los alemanes se inspiraron en la tecnología, fue de un americano que la inventó. Ahora se me escapa el nombre. Glenn era su nombre de pila. Bueno, si es John Glenn, el de la NASA. No, 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 ese no había nacido, creo. O era un bebé. Glenn Glenn Curtis, Glenn Curtis. Él inventó el avión en picado, el bombardeo, y los alemanes adquirieron la tecnología en los años 30 cuando estaban haciendo su Luftwaffe, y creo que compartieron la tecnología con los japoneses, así que ya ven cómo la cosa, ¿no? Círculo completo con el ataque a Pearl Harbor, ahí sí que soy irónico, pero bueno, porque los BAL, que era como Estados Unidos llamaba esos bombarderos en picado de portaaviones japoneses, creo que tenían esa tecnología, ¿no? Y participaron en el ataque a Pearl Harbor. Bueno, saliéndome del tema, volvamos a los chinos. Pues han mostrado otros aviones no tripulados, alguno equivalente al Predator eh, eh, americano, o sea que no entrarían en una zona de combate con defensas antiaéreas, pero podrían llevar a cabo misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, ISR, por Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Eh, o sea, los chinos tienen, no sé si mostraron drones kamikaze, pero sí mostraron robots que les llamaban, como les llamaban, pues lobos robots o algo así, que son como esos robots que habrán visto, ¿no? De como si fueran perros robots, ¿no? Con cuatro patas, pero para misiones militares. Y mostraron un vehículo no tripulado terrestre con orugas, ¿no? Eh, Orugas como las de un tractor o un tanque, que llevaban, creo que cuadricópteros, drones cuadricópteros o drones hexacópteros con seis hélices o con cuatro. Ahí tienen el lobo ese, como le llamaban, lobo robot. Ese vehículo no tripulado terrestre, que creo que llevaba orugas, no sé si eran ruedas, creo que llevaba orugas, era como un portadrón que serían drones kamikaze, aunque también se podría usar para reconocimiento, hexacópteros o cuadricópteros, como los que en general usa Ucrania. Bueno, Ucrania usa ambos tipos, cuadricópteros y hexacópteros, los rusos también usan cuadricópteros, creo que hexacópteros también, pero ahora no estoy seguro, bueno, probablemente los tienen también. Y los chinos lo han mostrado, o sea que quiere decir que con eso los drones kamikaze se han fijado en las lecciones de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha cambiado la cara de la guerra. Eh, Ha demostrado cómo un soldado con un sistema de vuelo de pilotaje FPV, First Person View, piloteando un dron armado de explosivos, puede un solo soldado atacar y destruir un tanque si lo impacta en su punto vulnerable, que puede ser la superficie del motor, la parte posterior del tanque, o si han cometido el error los tripulantes de dejar una escotilla abierta, entonces lo cuelan por allí y lo hacen explotar y claro, estalla todo. Un solo soldado puede destruir un tanque. Claro, antes ocurría lo mismo y ocurre. Un misil antitanque lo disparas como el Javelin americano, por ejemplo, y puedes destruir pues un tanque enemigo. Pero tienes que estar a cierta distancia y el enemigo te puede disparar si te detecta. En cambio, con un dron kamikaze puedes estar a 10 kilómetros de distancia y pues lanzas o piloteas el dron sin que sepan
al menos inicialmente, dónde estás. Claro, una forma de esta guerra es que el enemigo entonces busca dónde están los operadores de esos drones para bombardear el lugar donde están, como una base donde están los pilotos de drones kamikaze, para destruirla y, claro, matar a los pilotos, ¿no? Para evitar que sea un foco de lanzamiento de esas armas. Los rusos han aprendido, como los ucranianos, a usar drones kamikaze y se pueden usar contra vehículos enemigos, contra piezas de artillería, lanzadores de misiles antiaéreos, radares enemigos, contra búnkers enemigos, incluso contra soldados enemigos. Lo estrellan contra el cuerpo de un soldado enemigo y lo vuelan, ¿no? Pues ahí está, lo matan. Así que eso tiene que dar a pensar a los ejércitos de todo el mundo, porque la OTAN, por ejemplo, ha estado pues acostumbrada a combatir como se les entrenó durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética, un conflicto clásico de tanque contra tanque, sí con misiles antitanque, sí con poderío aéreo, lanzando misiles antitanque o bombas inteligentes de precisión contra un tanque enemigo ya. Bueno, pero ahora un soldado puede con un dron de esos FPV kamikaze podría potencialmente destruir o dejar fuera de combate, knockout como le llaman, eh, a un tanque como un Leopardo. O, por ejemplo, quizá un Abrams, incluso atacándole la parte vulnerable en la parte superior de una torre o la parte trasera donde está el motor y dejarlo inutilizado. Entonces, bueno, eso estoy, digamos que como abriendo un paréntesis, alejándome de las armas que se han estado mostrando en el desfile, pero quiero decir que los chinos se han dado cuenta de la importancia del dron kamikaze, al menos han mostrado lo que podrían ser drones kamikaze, cuadricópteros, que por cierto, los chinos los fabrican en masa para fines comerciales, civiles, están vendiendo las piezas o se las están suministrando a Putin para sus drones kamikaze en el campo de batalla contra o drones de ataque kamikaze contra ciudades, como los Shahid esos de diseño iraní, pero con componentes chinos. Escuché, leí el artículo hace unos días que los ucranianos capturaron la cámara que no había sido destruida de un dron kamikaze que lanzaron los rusos contra una ciudad, no sé si contra Kiev, pero bueno, una de las ciudades ucranianas. Y lograron capturar, probablemente no explotó el dron, lograron capturar la cámara de guía, de guiado, ¿no? Lo que el dron estaba mirando y transmitiendo, ¿no? Pues si tiene inteligencia artificial, le pueden programar qué es el blanco que debe de atacar, como un edificio, ¿no? Y resulta que la cámara era china y que tenía una filmación de prueba, de control de calidad de la cámara, cuando antes de haber salido de su fábrica, la fábrica donde fue manufacturado en la China, para ser entregado a los rusos, para ponerlo en uno de sus drones kamikaze. De que la China está bien consciente del valor de estas armas. Y si llega a combatir un día contra Estados Unidos, las va a utilizar en todos los sentidos. Guerra terrestre, probablemente guerra naval. Imagínense, cerca de la costa, los chinos lanzan un dron kamikaze que está guiado por las emisiones de radar de un navío de combate americano, como los que han desplegado ante Venezuela, los destructores de la clase Arleigh-Burke o el crucero Ticonderoga. Y entonces el dron se guía por hélice, movido por hélice, pero se guía por las emisiones, atraído por las emisiones. O sea que tiene un sensor pasivo que absorbe las ondas de radar y va en dirección hacia donde vienen esas ondas de radar, para impactar en el radar de uno de esos barcos. Bueno, no destruirá el barco, no lo va a hundir, pero le quita un radar. Ya lo deja pues en una posición comprometida. Y claro, si son varios drones que atacan en enjambre, swarm en inglés como dicen en enjambre, para avasallar las defensas del navío atacado, pues igual no hunden el barco, pero sí lo dejan sin radar, entonces sin comunicaciones, a la deriva, fácil blanco para otros misiles como esos misiles antinavío que los chinos han paseado en su desfile, los que son hipersónicos, los que son supersónicos. Y por cierto, hay un misil que ahora no recuerdo si es el DF-26, que lo definen como un misil balístico de alcance intermedio,
Eso sería entre 3.000 y 5.500 kilómetros. Y que no sé si es ese que le llaman el asesino de Guam. Bueno, Guam es en inglés, los españoles le llamaban Wuhan. Eso era, la isla está en las Marianas, el archipiélago de las Marianas. El nombre de Marianas se lo dio España, creo que en el siglo XVII, segunda mitad, y eran de soberanía española hasta la guerra hispanoamericana del 98. Y Estados Unidos quería esa isla por su valor estratégico, no invade las otras Islas Marianas, pero se queda con Guam y los americanos le llaman Guam. Bueno, ahora todo el mundo le llama Guam, pero tenía su nombre en español también. Pues la intención de los chinos sería bombardear la isla de Guam o Guam con esos misiles en caso de una guerra con Estados Unidos, presuntamente por Taiwán, aunque puede ocurrir por otros motivos. La soberanía del mar de la China meridional. Los chinos se quieren quedar con todo el mar de la China meridional. Y entonces aprovechan que hay islotes o unas pequeñas islas desiertas, o se inventan una isla porque hay un islote bajo el agua, le echan concreto, crean una plataforma y ya dicen que eso es de soberanía china y le añaden mar territorial y le añaden zona económica exclusiva, que creo que son 200 millas a la zona económica exclusiva. Entonces, pues prácticamente han acaparado todo el mar de la China meridional y pretenden llegar, digamos que incluso hasta las aguas territoriales, diría yo, o quitándole zona económica exclusiva a las islas Filipinas. Algunas de esas islas están en disputa con Vietnam. Hay otros que también reclaman, como Taiwán. Está también la Federación de Malasia. Está el Sultanato de Brunei, que también reclama. No sé si Indonesia también, pero bueno, hay países que tienen sus reclamos territoriales y la China se quiere quedar con todo. Y claro, Estados Unidos está a favor de la libertad de navegación porque esa zona del mar de la China Meridional, por ahí pasan las rutas de comercio, pues por ejemplo los petroleros que van a Corea del Sur y a Japón o a Taiwán del cercano oriente, o los barcos mercantes que llevan mercancías de Taiwán, de Japón o de Corea del Sur a mercados occidentales, pues en cercano oriente, Europa, etcétera. Y los chinos exigen que si hay un avión de pasajeros que sobrevuela ese mar de la China Meridional, que ellos ahora dicen que es suyo, tiene que reconocer y reportarse, porque dicen que ese es espacio aéreo chino, cuando es espacio aéreo internacional. Y Estados Unidos y sus aliados, nanay con eso, dicen, no, no, esos son aguas internacionales. No vamos a reconocer ninguna soberanía de la China. Así que podría haber un foco ahí de conflicto. Estados Unidos no lo quiere, la China pragmática tampoco, pero también la China pragmática tiene aspiraciones imperiales que pueden llegar a desatar un conflicto. Así que bueno, eh, otra cosa que hay que tomar en cuenta, uno de los invitados, bueno, ya saben, los invitados de honor, Vladimir Putin, Kim Jong-un, el norcoreano, y claro, pues Vladimir Putin puede ver el poderío militar y tecnológico de la China, su gran aliado la China, sí, pero ojo, porque también el desfile es para los rusos que vean que ahora mismo no están en condiciones por las sanciones, por la guerra de Ucrania, las sanciones contra el petróleo y el gas ruso, las pérdidas de la guerra de Ucrania, tienen más de 1 millón de hombres que son bajas. Parece que de ese más de 1.210.000, 205.000, 210.000 son muertos, una quinta parte. El resto serían heridos, de heridos, desaparecidos, los menos prisioneros. Digo los menos porque no suelen caer prisioneros 100.000 soldados, 10.000 soldados rusos o 1.000 soldados rusos. Suelen ser pocos. La inmensa mayoría muere en combate o sobre todo son heridos, ¿no? La inmensa mayoría son heridos. Y han perdido la mayor parte de su equipo. Su equipo militar de combate era heredado de la Unión Soviética. Han perdido creo que más de 10.000 tanques, creo que son más de 11.000 ahora. La crema innata de lo que heredaron de la Unión Soviética, que algunos de esos tanques habían sido modernizados, como el T-72, creo que M3, perdidos, en gran medida por los drones kamikaze, que han alterado el arte de la guerra, vamos a decirlo así.
ya el mundo no será igual, la guerra no será igual, la guerra convencional al menos. Han perdido como 15.000, 17.000 vehículos blindados de infantería, que son de combate, tienen un cañón como de 30 milímetros, puede ser de 100 milímetros, puede ser de 73 milímetros, son blindados, pero su misión es llevar infantería mecanizada y la infantería que acompaña a los tanques protegidos en esos vehículos a la zona del frente en pleno combate. Pues han perdido como creo que más de 15.000, 16.000 de esos. Han perdido como 17.000 piezas de artillería, etcétera, etcétera, los rusos están raspando el fondo de la olla. Están llevando, ustedes habrán visto ¿cómo se llama? Los velocípedos estos que de dos ruedas, Ray J, que son eléctricos, que los dejan a veces en la calle. Ah, scooters. Eso. Están usando scooters civiles para atacar a las líneas de frente ucranianas, soldados por vías que no estén lodosas, no, que estén firmes, pague scooters de esos, pero no es scooter como un Vespa, esos que son patinetes de dos ruedas Ujú. eléctricos, son esos. Sí. En patinetes eléctricos van a combatir porque no tienen, o en motocicletas. Y claro, los ucranianos los bajan con ametralladoras, drones, artillería, lo que sea, o minas. Entonces, Putin, con todo eso, ve a los chinos con todo ese lujo, es como salido de Jack's Fifth Avenue, ¿no? Lo mejorcito, lo más moderno, poderoso. Es también una muestra Seguro. de quién tiene el boyero militar ahora. No Rusia, la antigua Unión Soviética, es la China. Y claro, Corea del Norte, pues ya esos lo saben, ¿no? Pero bueno, ahí están como eh, como decir, invitado de honor. Otro, Narendra Modi. Ahora sí, por esas sanciones, esas tarifas aduaneras del 50% que Trump le ha impuesto por el petróleo que compra la India a Rusia para financiar su guerra, que ayuda a financiar la guerra en Ucrania, la China le compra más, pero bueno, la India pues le ha impuesto esas 50% de tarifas y ahora Narendra Modi en esa cumbre Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái, pues estaba como amigos y con Xi Jinping y Xi Jinping acercándose diciendo que debemos resolver nuestra diferencia. Pero ojo, ese desfile es una advertencia a la India también, porque no olviden que Pakistán, que parece que derrotó a los medios aéreos, casas de combate indios en la última guerra que duró poco, felizmente, pero derribaron al menos un caza Rafale, que es lo más moderno que tiene Francia ahora, que la India los tiene, los derribaron con misiles aire-aire chinos de última generación, lo más moderno que tienen los chinos, que se lo han suministrado a su aliado Pakistán, ya que históricamente pues sabrán que la India es rival de la China, es rival de Pakistán, el que es enemigo de mi amigo, el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, en este caso Pakistán para la China, y así que pues la India es consciente de la capacidad tecnológica de la China, que es superior al de la India. La India tiene que comprar el armamento y producen también armamento, pero no en esa cantidad y en esa calidad, porque la China tiene muchísimo más dinero. Así que es también, diría yo, eh, se lo viese, no sé si Narendra Modi estuvo en el desfile ahí presente o solo estuvo para la cumbre Tianjin, pero en todo caso en la televisión lo pueden ver y que vean que es mejor ser amigo de la China que ser su enemigo, sería una lección, ¿no? En ese sentido. Y claro, para Estados Unidos, por lo de Taiwán, por el mar de la China Meridional, también puede ser una advertencia para la OTAN, porque a mí se me ocurre, y espero que no sea así, que si Corea del Norte acudió a ayudar a Rusia y soldados norcoreanos combatieron a los ucranianos, aunque haya sido en la región de Kursk, que los ucranianos ocuparon, invadieron y ocuparon como una contraofensiva contra los rusos, llevándoles la guerra a su casa, parece que los norcoreanos perdieron 1.000 o 2.000 soldados en esa guerra, muertos. Eh, ¿Qué pasa si llega a ocurrir que los chinos deciden intervenir? Y claro, si llegaran a intervenir, yo creo que ahí sí que pierde Ucrania. La China Claro. tecnológico, en número de tropas, o sea, son millones, son millones.
Los rusos, claro, los rusos perdieron en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética. Una cifra es 21.500.000. Ahora hablan de 27, 28, pero esta cifra era del 85 y la fuente debió de haber sido soviética. Ya después Gorbachev aumentó la cosa, el número de víctimas, pero lo que se decía en el 85 con el 40 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la fuente es Historia 16, que era una revista de historia española de izquierda, ¿no? Socialista, no de orientación. Hablaban de 14 millones de soldados del Ejército Rojo murieron y 7.500.000 civiles murieron soviéticos. Los rusos habrían perdido 14 millones. No pueden darse ese lujo hoy en día ya la Rusia de Putin, pero la China les sobra. Y claro, ahí habrá que ver. No voy a entrar en más Sí, no, elucubración. sabemos que Henry Kissinger decía que no podía hacer una guerra con los dos a la vez y evidentemente hay una guerra ahora mismo con Rusia. Hacerlo con China simultáneamente sería una locura. Profesor, yo le agradezco todo lo que nos ha enseñado hoy. Creo que es evidente que tenemos un mundo cada vez más peligroso y sobre todo más líderes dispuestos a seguir jugando como si estuviéramos de nuevo en la Guerra Fría. Creo que evidentemente hay un tipo de Guerra Fría ocurriendo y me parece que es bastante obvio. Gracias por todo el tiempo que nos dedicó. Sí, Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.